Pecaemos al voto solenne que la patria al eterno elevó. Pecaemos al voto solenne que la patria al eterno elevó. Torino, Firenze, también de las organizaciones internacionales que se adhirieron a este precongreso. Tenemos en Italia la asociaciones peruanas en Lombardía, ASPEL, FECOPE Italia, CPR Comunidad Peruana de Roma, APS Quinto Suyo, Asociación Inca Perú, Corazón Latino, Renacer Latinoamericano, Stranieri che amano l'Italia, Perú por Siempre, Confederación Peruana en Umbria, Comitado Inmigrante en Italia, Peruanos en Bolonia, Grupo Perú Danza, Asociación Antonio Raimondi, Perú Posible Italia, Gana Perú Roma, Grupo Hilari Torino, Asociación Il Girasole, Red Comunidad Andina en Europa, PPC Base Roma. España, Asociación Aproví Mi Casa, Mujeres Peruanas en Europa, Peruanos en Madrid, ACTV Marinera Madrid, Grupo Perú Baila, Peruanos en Andorra, Peruanos en Valencia, Peruanos en Málaga, Peruanos en Barcelona, Casa de Perú Barcelona, Estampas Peruanas. De Luxemburgo, Movimiento Latino Luxemburgo, ASBL, Danzas Folclóricas Nuevo Perú. De Francia, Peruanos en París. Frente Único de Peruanos en Francia, Movimiento Peruano por los Derechos Humanos. De Alemania, Peruanisches Festival Perú-Alemania y Peruanos en Berlín. De USA, Peruanos en Nueva York, Peruanos en Connecticut, Peruanos en New Jersey, Peruanos en el Mundo, Chibotanos en Estados Unidos, Contraapoyo, Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta. Argentina, Peruanos en Argentina, Agrupación Palpa, de Bolivia, ACUBOL, Peruanos en Bolivia. Chile, Comité de Refugiados en Chile, Peruanos en Antofagasta y Peruanos en Chile. De México, Alianza Peruana de Cooperación. Venezuela, Peruanos en Venezuela. Japón, Peruanos en Japón, Realidad Prensa Perú Tokio. De Perú, Movimiento Político Fonavista del Perú y CONFEPAD. Después tenemos Comité de Peruanos y Familiares en el Exterior, CONADES, CGTP, Frente Nacional de los Pueblos del Perú, ASPROTENAC, Asociación de Profesionales y Técnicos Nacionalistas, más Movimiento Amplio Social, Justicia para Santa, Representación al Peruano Migrante, Juventud Santeña, Visionarios Vanguardistas. Bueno, en este momento doy la bienvenida y agradecimiento a todos ustedes por su presencia y participación en nombre de FOPEX, Fórum Peruanos en el Exterior y CONFEXPAR, familiares y retornados, ¿no? Salo la apertura de este primer precongreso europeo de peruanos en el exterior para la reforma de la Constitución Política del Perú, democracia directa, el pueblo gobierna, a realizarse hoy acá en el campo esportivo de Certosa, en Centocelle, y mañana por la tarde en el consulado del Perú en Roma. Gracias. Esta iniciativa sobre el distrito electoral, ¿no? De solamente 2 representantes de los peruanos en el exterior en el Congreso de la República. Son 2. Sin embargo, existe una ley en la cual dice que para poder elegir, o sea, un distrito electoral, tiene que basarse a la cantidad de ciudadanos que tiene ese distrito electoral. Nosotros somos 3,5 millones en todo el mundo. Y dos representantes, por eso 3,5 millones, va en contra de lo que la misma Constitución plantea. Pero ellos aquí lo argumentan, ¿no? ¿Por qué no rendir homenaje a las personas que de alguna forma han sido muy visibles públicamente, y como es el caso que ya lo han manifestado, que seguramente la historia en el Perú en relación a los derechos de los inmigrantes sería totalmente diversa si es que estuviera vivo Javier Díez Canseco? Él estuvo aquí con nosotros, lamentablemente falleció, y también hace pocos días nos ha dejado, y nosotros rendimos homenaje a un grande compositor del Valle de Santa en Chimbote, Perú, que justamente ha hecho composiciones muy importantes en el marco
de la música peruana, pero ha dedicado una a los migrantes, la cual la conocemos y volverán, ¿no? Don Noriega Cardoso. Saliendo de este punto, yo creo que las ciencias políticas nos enseñan en las universidades sobre qué significa una constitución, qué significa democracia, qué significa nación, qué significa país y qué significa la función de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Entonces entremos, digamos, en mérito de estas temáticas y llegamos a una de las conclusiones. La primera conclusión es que la constitución política de un Estado no es otra forma más que la ley madre o la ley de normas, de la cual se van a desprender su organización política, su organización jurídica fundamentalmente, y también el Estado, que le va a dar una identidad organizativa, ya sea en sus funciones y también al mismo tiempo en todo aquello que pueda no solamente servir como un derecho, sino también de los deberes y las obligaciones que se tienen como comunidad. En pocas palabras, una constitución no es otra cosa más que la llamada ley de leyes. Entonces, en todos los procesos que nosotros hemos vivido en el país, desde 1821, de la llamada independencia política del Perú, cuando dejamos de ser, digamos, nosotros no pertenecíamos más al reino de España, en la época del virreinato, entonces han sucedido 14 constituciones, y muchas de ellas han tenido incluso caracteres vitalicios, y muchas de ellas han servido simplemente para ejercer un poder de quienes han tenido la condición de someter, no digo a las grandes mayorías, de someter fundamentalmente con un modelo liberal, luego un modelo neoliberal, y esto es la expresión de lo que nosotros nos encontramos en este momento aquí, por ejemplo. Los 3,5 millones de peruanos que nos encontramos en el mundo, justamente es una expresión. ¿Exista que diga una palabra sobre los derechos del migrante? Definitivamente no existe. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando nosotros cuando justamente esta constitución actual permite ese tipo, que en política hay que decirlo, se llama exclusión social? Definitivamente, eso es exclusión social a un sector importante que da más del 5% del Producto Interno Lord de nuestro país, como sería el Producto Bruto Interno, y que no se considere ni siquiera los derechos de los migrantes. Definitivamente, ¿de qué democracia estamos hablando? Pero cuando tú esto lo dices hasta en el Perú, ¿qué pasa? Que en nombre de la democracia te callan, en nombre de la democracia te disparan, en nombre de la democracia te matan, en nombre de la democracia te secuestran, y después ni tu familia ha tenido. Y esto ha pasado en la historia del Perú. Entonces, nosotros, dentro de esa óptica, dentro de esa visión, ¿qué cosa es lo que queda? Quedan dos alternativas. Y las dos únicas alternativas que quedan para hacer un cambio en la Constitución, lo dice incluso hasta la actual Constitución. Nosotros, ojo con esto, nosotros como FOPEX y como el comité, la COMPEX-FARC, que es el Comité de Peruanos en el Exterior, Retornados y Familiares en el Perú, nosotros somos miembros actuales, coorganizadores del segundo referéndum, por el cual estamos recogiendo las firmas, en la cual ya existen más de 1.850 firmas. Nosotros también aquí en Italia, y el día de mañana en el consulado haremos de una forma, como se dice, simbólica, la entrega que hemos ya logrado, y queremos superar las más de 5.000 firmas que tenemos. Porque de eso se trata, ejercer ese poder que nosotros tenemos a través del referéndum. Y el referéndum en esto sería el segundo referéndum, porque es todo un proceso. El primer referéndum se ha ganado. No es que ha querido el Congreso realizar el pago del dinero a los fonavistas. Se ha ganado a través de ese mecanismo jurídico, a través de ese mecanismo importante dentro de los marcos de la Constitución. Entonces ahora lo que nosotros estamos buscando es llegar a un nuevo segundo referéndum para hacer el cambio en la Constitución. Entonces existen formalmente dos formas de hacer el cambio, las modificaciones del artículo 90 en la Constitución Política del Perú: a través de un referéndum, o los 2/3 que son la mayoría absoluta en el Congreso. Y esto va a ser muy difícil que ocurra. Entonces la única forma que nos queda, una vía, como se dice, una vía muy posible, es a través de este referéndum. Y ese referéndum nosotros lo vamos y lo seguimos trabajando y lo seguimos impulsando. Entonces, sobre esta cuestión también hay que hacer algunas reflexiones que tengan que ver
con la cuestión de los diversos capítulos, de los diversos títulos que tiene la Constitución, la cual nosotros estamos proponiendo. Es decir, en esta nueva reforma de la Constitución que nosotros estamos manifestando, nosotros estamos planteando 79 modificaciones. Hay 79 artículos entre los 12 títulos que nosotros tenemos para hacer algunos cambios que tengan que ver con los derechos de los peruanos. Pero no solamente los peruanos que nos encontramos en el exterior, sino también con los derechos de los peruanos en su conjunto. Nos hace ver de que hay una necesidad histórica de hacer los cambios en la Constitución, de hacer los cambios profundos donde una Constitución nueva represente a un Perú moderno, a un Perú mucho más vinculado a los derechos, donde represente fundamentalmente aquello que se llama las organizaciones civiles. Y cuando hablo aquí de las organizaciones civiles, no simplemente van a ser a las organizaciones políticas partidarias, sino fundamentalmente a las organizaciones civiles, en las cuales son la grande mayoría en nuestro país. También planteamos que se haga no solamente la modificación en el artículo 90 de nuestra Constitución Política, sino que también al mismo tiempo, utilizando ese cambio dentro del artículo 90 de la Constitución, también se haga un cambio en una ley, la llamada 27867, que es la ley de bases, que representa a la llamada ley de los gobiernos regionales, y donde justamente aquí, en esta ley, se cree, en su artículo 2, la llamada región extraterritorial de los peruanos en el exterior. ¿Esto qué significa? Implicaría una nueva forma organizativa de los peruanos, es decir, de poder tener nosotros acceso no solamente al voto, sino también tener acceso al poder, porque esta región extraterritorial sería una de las regiones de las que más hace sus aportes económicos en el Perú. No existe ninguna región del Perú que aporte más que las remesas de los migrantes. Y por lo tanto, tengamos un gobierno regional que se ocupe de la integración, que se ocupe incluso de la formación de nuevos profesionales vinculados entre el país de acogida y el país de destino, o el país de salida y el país de llegada. Que se ocupe también de cómo es crear nuevas formas de trabajo dentro de esto que se llama la cooperación internacional. Y aquí viene un confronto y por eso nos tienen miedo. En el sentido miedo porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo acá a nuestro amigo Víctor le decían de una forma así muy vulgar, perdóname Víctor que le digo, el tumbacónsules, el botacónsules de Milano. No. Y a Brito le decían otra cosa, pero mejor no lo digo porque es un poco horrible decirlo. Entonces, que a las finales, ¿qué cosa quiero decirles con esto? Simplemente que ha llegado el momento de hacer estos cambios, y estos cambios van a depender solo y única y exclusivamente de nosotros y de nuestros familiares en el Perú. Y aquí tocamos también lo que ya había hecho algo Juan sobre la cuestión de los derechos del migrante, donde también nosotros planteamos que en esta nueva Constitución, para el caso nuestro de los peruanos en el exterior, se crea un organismo público descentralizado, que nosotros los llamamos el Instituto Nacional de Migraciones, pero con una dirección colegiada, que esté el Estado, pero que al mismo tiempo estén también los migrantes, estén los familiares de los migrantes, y estén los retornados del Perú. Es decir, ¿quiénes mejores que nosotros conocemos todo el proceso de la migración? ¿Quiénes mejores que nosotros conocemos lo que significa el sufrimiento de un migrante en el mundo? Somos nosotros, no existen otros. Y esto hace de que incluso esa ley que hace poco ha salido, una ley trasnochada, que a pesar que nosotros hemos presentado proyectos en el Congreso peruano, ni siquiera por lo menos tengan la amabilidad, señores, pueden venir como le hacen los pagos a los congresistas. Puede venir una persona de ese continente, de Europa, o pueden venir de Milano, pueden venir alguien de Roma, para que participen y hagan su exposición. Nosotros diríamos gracias. ¿Sabe qué haríamos? Si es que eso llegara, convocaríamos a una asamblea general de peruanos en Italia, donde se haga, esto es la democracia directa, donde haya una participación colectiva y donde ese congreso se ocupe pues de nuestros problemas.
Y si es que no es eso, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De una democracia formal, de una democracia restringida, burócrata fundamentalmente, pero que no se ocupa de esos problemas concretos nuestros? Es verdad que lo que está ocurriendo ahora con la cuestión de la crisis económica, social en Europa, fundamentalmente está creciendo eso y se está avanzando, pero también hay que decirlo, ¿qué cosa está haciendo el Estado por confrontar sobre esas situaciones que se realizan a nivel de los gobiernos? Definitivamente, aquí hay otra cosa también fundamental, que una constitución política de un país también le da un perfil político a un país, también les da un perfil y una identidad en relación de su ciudadano con su país y en relación de ese ciudadano con el colectivo de su región. Y aquí hacemos un hincapié, por ejemplo, de los organismos que existen entre Perú y Latinoamérica, la llamada UNASUR, la llamada CELAC, incluso hasta la comunidad andina, donde eso debe de servir no simplemente como una cuestión meramente económica, sino que fundamentalmente debe servir en las nuevas democracias vinculadas hacia los derechos y vinculadas fundamentalmente a cómo podemos utilizar mejor no solamente los recursos humanos, sino también los recursos de la naturaleza y sobre todo cómo es que nosotros podamos crear riqueza y al mismo tiempo distribuirlas de la manera colectiva. Es de todos los frentes. En estos momentos, en la zona norte, o sea, Milano, la región Lombardía, Piemonte, Génova, venimos trabajando de manera coordinada con un objetivo muy importante, que son la de recuperar nuestros aportes que pagamos al IMSS. Ustedes saben bien de que actualmente con la nueva ley Fornero, las cosas para los inmigrantes se han complicado tremendamente, que no nos da la posibilidad de tener una pensión digna como lo deberíamos tener, como lo tienen en cualquier parte del mundo. Nosotros hemos iniciado este trabajo hace 8 meses. Formamos una comisión integrada por 53 personas, cuales hemos hecho reuniones en Torino, en Génova, en Parma, en Roma. Intentamos, pero no se logró, porque creo que la gente no lo ha tomado con seriedad, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los peruanos, que somos muy despreocupados, muy desunidos. Nos acordamos solamente cuando nos tocan a nosotros, y eso está muy mal. Imagínense ustedes, ¿qué será de nosotros cuando perdamos el trabajo y por la edad ya no consigamos otro y tener que esperar cumplir 67 años para que nos den una pensión mínima siempre cuando hayamos versado 20 años, como dice la nueva ley? Imposible. Ante esta situación, somos nosotros los que tenemos que organizarnos y presionar a nuestro gobierno para que pida formalmente la firma de este convenio con Italia, porque no podemos permitir un atropello tremendamente como hace Italia con los trabajadores inmigrantes, en este caso con nosotros peruanos. Y nuestro gobierno, bien por ellos que cierran los ojos, mientras que nosotros no les tocamos la puerta, no nos van a recibir, nadie se va a acordar de nosotros. Muchos dicen los consulados que se una en estos frentes de lucha, porque lo hacemos pensando en el bien de todos, no lo hacemos pensando en el bien de uno. Muchas veces somos criticados, calumniados, ofendidos por meternos en estos temas, pero es una pasión que lo lleva como dirigente uno, y cuando uno lo hace de corazón y lo hace con coraje, nadie nos va a tumbar. Por eso que Relaciones Exteriores, decía Galo Brito antes, de que a mí me han dado el apelativo de que soy un tumbacónsul. No es mi intención, pero yo soy un conocedor de sus derechos, de nuestros derechos, y cuando ellos no cumplen, pues hay que hacerles compadecer que cumplan, como dice también la Constitución, y dirá la nueva Constitución a la que apuntamos, que esos funcionarios, esos congresistas, esos presidentes, esos ministros que no cumplen, tienen que irse a su casa, pues. Nosotros los peruanos hemos dado tanto y seguimos dando, aún todavía, al Perú. Si el Perú está bien hoy en día, es por nosotros, que hemos aportado tanto.
Imagínense qué cosa hace el gobierno por nosotros. Yo solamente participé en el 2007 en una convención mundial de los consejos de consulta, donde tuvimos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, directores de todas las instituciones. Pero solamente queda así porque nosotros no somos unidos. Ellos saben muy bien que la debilidad de nosotros es la desunión. Ellos saben muy bien que si nos ponemos al frente 3 o 4 no tiene peso. Es por eso, queridos compatriotas, sean ustedes los portavoces. Agárrense esa responsabilidad y hagan entender a nuestros compatriotas que debemos luchar por nuestros derechos. Nosotros ya tenemos un poco avanzado esto. El día martes estaremos presentando, trámite de la embajada, un memorial dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y una carta dirigida al embajador que tenga la gentileza de transmitir nuestro pliego petitorio hacia su destino, y este memorial va a estar yendo acompañado por 2.000 firmas. Conseguir las 2.000 firmas, compatriotas, ha sido bastante difícil. Bastante difícil, no obstante de que no se les pide siquiera un centavo a los peruanos. Se le pide simplemente su firma. Pero yo tengo muchísima esperanza. No será fácil, pero lo vamos a lograr, algo. Yo estuve el año pasado en el Parlamento Europeo y justamente fui a denunciar el abuso que hace el IMSS con nosotros al no reconocernos nuestros derechos como trabajadores. Y fui invitado por este parlamentario, Pablo Bertolozzi, que es presidente de la Comisión de Trabajo. Así que tuve una intervención y justamente ellos me dijeron: señor, usted sabe que su gobierno ha pedido el convenio Italia. Efectivamente yo no, le dije, este gobierno nuevo, no lo sé. Entonces me dijeron: ustedes lo primero que tienen que hacer es exigirle a su gobierno. Únanse primero ustedes. Exijan a su gobierno que le pida el convenio Italia. Porque Italia ha firmado tratados en muchas convenciones donde se compromete a respetar los derechos de los trabajadores inmigrantes. Y en Europa, imagínense ustedes que Italia es el único país que no cumple esos tratados. También Italia tiene muchísimo que respondernos. Nosotros estamos siguiendo los consejos del Parlamento Europeo. En el caso de que Italia no lo acepte, la firma de este convenio de Perú, tenemos la posibilidad de ir al Parlamento Europeo y denunciarlo, porque lo que están haciendo ellos es apropiarse de nuestro dinero, de nuestros beneficios. Pero eso es un camino que hay que recorrer, comenzando por la Embajada, Lima y Parlamento Europeo. Actualmente ya nos hemos unido, nos estamos uniendo con los italianos que viven en Perú. Hay 15.000 italianos que también están pidiendo su pensión al gobierno italiano. Entonces, esa unión que estamos haciendo con ellos va a dar fuerza a nuestro pedido. Así que, hermanos, tengan ustedes una esperanza, que algo tenemos que lograr. Ustedes recordarán que hasta el año 2000, todo trabajador inmigrante que se iba a su país se acercaba al instituto, al IMSS, decía: señor, yo no trabajo más. Le sacaban la cuenta cuánto ha aportado y se lo devolvían en íntegro sus aportaciones. Porque la ley dice acá en Italia, todas las aportaciones que los trabajadores hacen al IMSS es para prender una pensión. Por lo tanto, si no alcanzamos una pensión, nos deben devolver ese dinero porque es nuestro. Así que el 20 de mayo estamos yendo a Lima a una comisión, aunque ya 2 se fueron. Están preparando allá las conferencias. Y vamos a ir no solamente a contarles nuestra tristeza, los problemas que pasamos, vamos a ir a tomar medida de fuerza. Porque nada en la vida se ha conseguido sin medida de fuerza. Y tengan ustedes la plena seguridad que tenemos que hacer así y tenemos que llegar a ese punto. Mi modesta experiencia me dice que tenemos que ser así.
Si seguimos con la política actual, que seguimos los dirigentes de diferentes partes del mundo, protestando simplemente lejos del Perú, muchas veces allá, y dejándole diplomáticamente un pliego petitorio, ellos lo reciben, nos palmean, no te preocupes, lo vamos a ver. Una vez que hemos regresado a nuestro puesto de trabajo, a nuestro puesto de residencia, lo archivan todo y nunca se recuerda. Así que yo creo que ha llegado el momento de que no nos debemos ya dejar de que se burlen ellos de nosotros. El próximo año se llega prácticamente a la campaña electoral y verán ustedes cómo van a desfilar por acá los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, a pedir nuestros votos, a ofrecernos el oro y el moro. No debemos permitir más eso. Señores, yo quisiera comentar mucho de este trabajo que venimos haciendo. Hace 3 semanas, la Organización Internacional de los Trabajadores, con sede aquí en Roma, también nos ha hecho llegar un saludo y un informe, que el último tratado que Italia ha firmado ha sido el 2011, donde nuevamente reitera su compromiso de respetar los derechos de los trabajadores, pero sin embargo no lo cumple. Y por otra parte, nuestro gobierno, es cierto que le ha pedido a Italia la firma de este convenio, pero Italia le responde, todavía no, todavía no. Y como quiera que tenemos un gobierno que a quien nosotros no le interesamos, ellos con la diplomacia nunca lo van a lograr. Acá tenemos, muchas veces hemos visto, y somos testigos que han venido embajadores prometiéndonos que sí van a luchar para recuperar nuestros derechos, pero nadie lo ha hecho. Y ustedes saben muy bien, hasta ahora seguimos igual. Y seguiremos igual si no hacemos la fuerza. Yo soy un convencido de que el Congreso, los ministerios se burlan de nosotros. Solamente nos dan, como quien dice, un caramelito para chupar, como hicieron con el Consejo de Consulta, que actualmente no sirven para nada. ¿Cómo es posible que en el Perú se dé leyes donde prácticamente dicen, les damos este cargo, creamos esta institución, pero arránquense, ¿no? Vean ustedes cómo lo financian, vean ustedes cómo trabajan, donde no dan ningún tipo de apoyo ni logístico, menos económico. Señores, el distrito electoral, así con esas dos curules que están proponiendo, prácticamente lo vemos muy difícil que nuestros problemas serán canalizados como debe ser. Porque, ¿qué harán 2 congresistas para 3 millones de peruanos? Esto debería ser, como ya lo han dicho Brito, lo ha dicho Sandoval, y no solamente lo han dicho ellos, sino lo hemos dicho todos, de que debe ser el 10% como dice la Constitución. Y en último, en el peor de los casos, que sea uno por continente. Porque con esta propuesta que están haciendo, que ha aprobado la Comisión de Constitución, será difícil que en Italia tengamos un congresista. Nuestros problemas seguirán siendo igual. Hay también la intención de crear el viceministerio del inmigrante, pero sería bonito siempre cuando ese viceministerio lo manejemos nosotros. Nosotros que conocemos nuestra realidad. Porque nuestras autoridades no conocen nuestra realidad. A ellos no les interesa nada nuestra situación. Yo se les dije una vez, señores, ustedes nunca entenderán cómo queda un niño al ver partir a su padre o a su madre. Y cómo se va ese papá o esa mamá dejando a sus hijos pequeños. Y se han salido del país por buscar mejoras para la familia y por buscar mejoras para el gobierno, para que ellos tengan un estipendio fabuloso. Señores, el 90% de los hogares que antes sonreían bajo la pobreza, hoy no existe. Y de eso debemos recuperar esa dignidad. Seguimos luchando, no se desmoralicen. Hoy somos pocos, otra vez seremos un poco mejor. Y nosotros de repente muchas veces los dirigentes hemos fallado. Si hemos fallado es porque no tenemos la fuerza atrás de nosotros. Si tuviéramos la fuerza atrás de nosotros, seguramente que nuestra situación actual sería otra.
Así que, señores, hay muchísimo que hablar, muchísimo que hacer. Nosotros hemos hecho propuestas, cuando pedían propuestas para el reglamento. Hemos hecho la propuesta, por ejemplo, de los peruanos que se organicen, que hagan una sociedad acá, debían regresar al país a participar en licitaciones directas por las obras públicas del Estado. Y que no vayan así como aventureros. Actualmente pocos se están acogiendo, se están llevando sus herramientas, sus maquinarias, pero allá son desconocidos. La corrupción que reina, la delincuencia, prácticamente regresamos a nuestro país en una incertidumbre. Eso no debe continuar.